Noticia para los escépticos que les va a doler, se puede. Sigamos, Mariela. Sí, entonces, si quiere, otra problemática, así para ir a ver a los problemas que tiene el centro, son los parqueos. Porque quería mostrarle... ¿La ausencia o la disparidad que hay? En realidad es algo que es los dos. Porque hay un montón de parqueos. Y usted ahorita me dijo ausencia, porque todo el mundo dice hay una ausencia de parqueos en el centro. Pero en realidad hay 58 espacios de parqueos en el centro. 58 espacios de parqueo. O sea, 58 parqueos, no espacios. Que podrían, o sea, si fueran así, podrían llenar hasta 2.465 parqueos. Dar. Entonces es hartísimo. Y si uno suma el área de todos estos espacios, todos estos terrenos en realidad, que están usados como parqueos, suman a 6 hectáreas. 6 hectáreas. Podrían ser, o sea, si uno lo sumara, serían 6 manzanos vacíos. Que crean vacíos urbanos, ¿no? Claro, entonces, eso también, si uno puede un poco cambiar la visión de verlo el centro, y no verlo un centro para el auto, y verlo un centro más para las personas, se podría un poco empezar a reformularlo, porque aquí también se puede ver, si vemos las fotos comparando cómo era antes y cómo es ahora, bueno, antes no habían tantos automóviles, ¿no? Pero si uno hace la comparación de cómo se vivía en los años 60 y cómo se vive en el 2023, las personas salían a la calle, caminaban en su centro. El centro era el centro económico, el centro cultural, el centro de socializar también, ¿no? Y ahora uno ve todas estas imágenes y solo se ve el automóvil y no se ve casi ni una persona. Todo, nuestro centro está desierto por personas, casi ya ni camina la gente por el centro. Y también el cable en la ciudad. Ah, sí, los cables, sí. Sí. Muy feo, ¿no? Ah, mira. Sí. Esa no hay mucho, pero aquí hay. Entonces, claro, esa... también hace como una contaminación visual, ¿no? Sí, de poder hay un proyecto ya ¿Sí? para enterrar los cables, sí, para soterrarlos, meterlos por debajo. Si te fijas, la plaza ya no tiene cable. Sí, sí, la plaza y también las primeras cuadras alrededor, ¿no? Sí. Sí. Bueno, sigamos. Sí, bueno, entonces aquí se ve cómo es un centro que es dominado por el automóvil y mucha gente también lo usa solo para cruzarlo, ya no para usarlo, el centro, solo es como una vía de cruce entre norte y sur. Pero fíjate, la plaza sigue siendo atractiva. En la plaza hay gente ¿Sí? desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, todos los días del año, es llena de gente. Ahora más con lo que han arreglado para la Navidad y esta cosa se convierte en un atractivo turístico, de paseo, digamos. Sí, la plaza es el único punto activo que tiene el centro histórico. Es el punto donde hay más gente, donde hay más... Y también no es solo personas que viven en Santa Cruz. Es un atractivo para todo, pues se podría decir para todo lo que lo llaman la metrópolis de Santa Cruz, porque gente se viene el fin de semana a la plaza a pasear en el centro de Santa Cruz. Entonces ya se ve el potencial, podríamos decir, turístico que tiene nuestro centro. Si uno no se queda solo en la plaza y puede un poco expandirlo a todo lo que es el centro histórico, hay un gran potencial para poder recuperarlo, para poder utilizarlo, volver a traer actividades económicas. Sin dar nombres, conversaste con gente del municipio, ¿y qué fue lo que te dijeron sobre el tema? Sí, para no complicarte a vos, yo lo daría con gusto. Dale. Bueno, es que lo presenté al municipio y me dijeron que sería interesante hacer un proyecto de ley, pero después cuando me mandaron a la división de hacer las leyes, medio que, o sea, dijeron como que no podemos hacer una ley para que salga muerta, vaya y busque inversores y veamos si se hace. Así fue como que medio que dijeron que no, pero de una manera más suave. Esa fue como mi interpretación. Y el problema es como que no sé si hay la voluntad política de poder hacer algo. Mira, se está discutiendo, ya lleva varios años y no encuentran el hilo conductor, creo yo. Por eso va a ser importante tu conversación y yo voy a tratar de contactarte con gente que le entiende a esto y que además está metida en eso, porque
yo por lo que he visto, por lo que leí, de lo que me mandaron ustedes, me permitió más o menos entenderlo el asunto, y efectivamente el libro de Ana Carola tiene eso, las conversaciones con Paula tienen redundantemente el mismo tema cuando entramos a hablar de la ciudad. Y si vos decís se puede, porque ustedes lo han estudiado para hacer además una tesis muy difícil, porque ¿cómo le enseñás a alguien que está en Milán, en la Escuela de Arquitectura Urbanística, esto es Santa Cruz de la Sierra y quiero revitalizar este centro, si jamás se le ha ocurrido verlo, y tienen que basarse en la experiencia que vos tenés de ir porque ustedes lo recorrieron con lápiz y papel? Sí, entonces, el centro entero. Sí, todo el centro histórico. Entonces, porque hay una diferencia entre el centro y el centro histórico. Entonces nuestra tesis se enfocó solo en la revitalización del centro histórico de ¿Cuántas Santa Cruz. cuadras? Son 7 cuadras y 7 cuadras hacia arriba. Y si uno hace un radio, o sea, un redondo, Ajá. eso sería el centro histórico, Ya. más o menos. Entonces no es muy grande. No es algo que sea imposible, porque hasta estas 7 cuadras uno las puede caminar, no es algo, es algo tangible, o sea, es como 2 minutos por cuadra, 15 minutos a pie uno las puede caminar, y entonces es algo que es posible poder intentar recuperarlo. No estamos hablando de, no sé, de toda una ciudad revitalizarla. Estamos de una pequeña área, pero es una área sumamente importante donde se concentra toda nuestra historia, toda nuestra identidad, todas nuestras edificaciones históricas. Entonces esa área es la que tenemos que poner en valor. Ya. Entonces de ahí hicimos nosotros todo un relieve de todo el estado actual que está el centro, desde cuántas alturas tienen los edificios, qué estilos arquitectónicos tienen, cuántas galerías tienen, qué actividades hay. Entonces hicimos un relevo actual también para que teníamos que mostrar qué era lo que había en ese centro y cuáles eran las problemáticas que tenía. El centro actualmente en la noche tiene 557 boliches y no tiene más nada como atractivo. Lo debes conocer, lo debes haber visto. Sí. Y eso es preocupante porque se tuburiza, pues, ¿no? O sea, el hecho que hayan boliches no es algo malo, porque en realidad crea una actividad nocturna. Ya. Entonces, pero el problema es que no hay las condiciones para que esas zonas se vuelvan áreas de boliche, porque en otros Ya. países, digamos, hay zonas que son de boliches, y también en el centro, Sí, sí. pero son aptas, o sea, el vehículo por ahí no pasa por esa zona, hay zonas para que la gente pueda ir a comer, o sea, hay comercio alrededor, está todo iluminado, entonces se vuelve un ambiente seguro, y también los boliches están normados Exacto. para que los Funcionan decibel bajo no norma. pasen para estorbar a los vecinos. Entonces también eso, hay que adaptarlos para que sean en condiciones que no molesten a la gente que vive alrededor. Sí. Entonces después hicimos, después de todos los análisis que realizamos, hicimos también un relevo de en qué estado estaban Sí. las edificaciones. Es como una sección urbana más o menos para ver cuáles eran los vacíos y cuáles eran las edificaciones abandonadas. Entonces todo lo que usted ve en rojo, en naranja, son edificaciones abandonadas, y los que están así vacíos son los vacíos urbanos. Entonces sí hay una tendencia que hay muchos espacios vacíos y edificaciones abandonadas que tienen un gran potencial para ser reutilizados. Porque el centro histórico ya está consolidado, ya tiene todos los servicios, ya está todo listo para solo poder ser utilizado. No es como que tenemos que irnos a una nueva ciudad. Digamos, Además te voy a decir algo, son los que más impuestos pagan. El centro es el lugar que más impuestos paga en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, si el microcentro genera tanto dinero, bien valdría la pena gastar un poco de esa plata en el mismo microcentro. Claro, sí, para poder impulsarlo, porque no sirve de nada tener que irse a, por ejemplo, a una nueva Santa Cruz, ¿no? Y allá crear otro centro, si ya lo tenemos aquí, ya está listo, ya tiene toda la historia, ya tiene todo, solo hay que ponerle la atención y buscar cómo incentivar a que la gente pueda invertir en el centro
y puedan haber muchas más actividades, ¿no? ¿Cuáles son las formas de incentivos, además del pago de impuestos? Podrían ser, bueno, podría ser el pago de impuestos, también podría ser cómo se podría ver cómo con alianzas internacionales se podría ver que se pueda financiar de alguna manera a través del municipio para que se puedan arreglar este tipo de casas históricas, porque igual son patrimonio, ¿no? Entonces eso también tiene un valor que se puede aprovechar. Las casas de patrimonio, ¿cómo podríamos buscar financiamiento para que se puedan recuperar y volver a utilizar? Después también hicimos de todas las edificaciones que tienen algún tipo de categorización histórica, hicimos un relieve de en qué estado están, ¿no? Entonces la clasificamos como de un... ¿La vas a mostrar aquí, por favor? ¿Qué es el color azul? El color azul es el que está en buen estado, entonces hicimos como que... Aquí está. Ahí está. Ya. Entonces, se puede ver también que la mayoría, o sea, no la mayoría, pero un buen número sí está en buen estado de nuestras edificaciones históricas. ¿Están en buen estado? Sí, no, sorprendentemente cuando lo hicimos en relevo, sí hay, pero hay algunas que podría ser como el 30% que sí ya están en una situación crítica. Entonces, las otras sí están en buen, porque las clasificamos siendo un poco, o sea, los parámetros que usamos fueron que las que están en peor son las que ya tienen un daño estructural, ya están por caerse, ya están casi en un estado muy crítico que hay que ya tomar alguna acción. ¿Vale la pena mantenerla, sostenerla o es mejor tirarla al piso? Yo creo que vale la pena mantenerlas porque aunque ya estén bien dañadas, sí pueden como ser fachada te recuperadas. sirven para poder trabajarla adentro. Sí, nosotros solo pudimos categorizarlas por la parte frontal porque no podíamos entrar a las casas, pero de lo que se veía de esta parte, digamos, esto sí está bien dañado, pero no está dañado al extremo que ya no sea utilizable. Lo estás diciendo y más de uno va a destechar un poquito más para que de una vez sea Claro, porque mire, aquí ya no hay el techo, ¿no? Pero con con un proyecto de preservación se puede utilizar otra forma de recuperarlo, se puede mostrar la diferencia y sí se puede recuperar. No es como que ya no sirve, porque solo es como usted dice, las venestas, las tejas, pero la esencia de la casa sigue ahí, no se ha perdido todavía. Hay en algunos casos que solo quedan las columnas. Los horcones. Los horcones. Entonces, ahí ya sí, si solo quedan los horcones, ya, ¿qué vamos a hacer, no? Pero en la mayoría de los casos, la casa sigue en pie. Sí tiene un estado grande de deterioro, sí puede tener algunos fallos estructurales que sí hay que hacerle algún refuerzo, pero sí son salvables. Pero es ingeniería, finalmente, y la ingeniería arregla cualquier cosa. Sí, ajá. Ahora se puede sostener todo, ¿no? Con toda la tecnología que hay. Y como son casas de barro, también se pueden usar solo técnicas básicas que se usaban antes también, de solo ponerle un refuerzo y se le pone de nuevo el barro y ya está, ¿no? Entonces, sí es posible, o sea, son de tabique, ¿no? Entonces, eso también, una cosa que no es como algo que sea tan complicado de poder restaurar. Después ya hay otras que sí tienen algún daño, más que todo por la humedad, que eso es solo un simple mantenimiento de las casas. Y después se encuentran las que están en buen estado, que son las que en realidad tienen alguna actividad. Las que están en buen estado, las casas con un valor histórico, son las que tienen alguna actividad económica o alguna actividad gubernamental o algo, pero que tienen alguna función. Las que están vacías sí tienen el deterioro. Entonces, no hay ciencia, ¿no? Si se ocupa, es posible que se mantenga. Si están abandonadas, es normal que van a empezar a deteriorarse hasta que se caigan. Entonces, de ahí, nosotros ya empezamos a hacer la propuesta. Porque una propuesta era como, ¿cómo podríamos ver
¿cómo podríamos de alguna manera cambiar la visión del centro? ¿Cómo podemos hacer un centro más sostenible, más amigable para el peatón y que la vida del centro se vuelva más interactiva? No solo un centro que las personas van en auto o en un micro, pero solo van al punto que necesitan, no a vivirlo el centro. Entonces proponíamos hacer peatonal una calle al norte, sureste y oeste. O sea, ¿Cuál de ellas? En realidad todas, ¿no? Entonces, aquí se ve mejor. Desde la plaza, ¿ok? Ya. Hacia arriba, digamos la Santa Cruz y la René Moreno, Ya. las 24 de septiembre, y después también la Sucre y toditas como para crear un gran manzano. Ya. De nueve manzanos que creen un gran manzano, que todo eso pueda ser peatonal. Entonces ahí estaríamos como expandiendo nuestra plaza. O sea, volver una plaza más grande, entonces ahí se podrían incentivar más actividades económicas, los restaurantes podrían tener sus espacios externos, en la calle, podría crearse más mobiliario. Turismo, hay ingreso económico. Sí, entonces crearía en realidad un gran manzano como el centro de la ciudad, como la plaza, ¿no? Creando como una plaza más grande. Y digamos, esto hay un antagonismo muy grande de parte, porque se lo presenté a los vecinos del centro de la peatonalización. Y la cosa es que en las pruebas que hicieron en el municipio, solo las cerraron las calles. Entonces no crearon espacios de sombra, no hubo mobiliario urbano, no hubo interacción. Entonces, para las personas aquí parece que decir una calle peatonal es un insulto, más o menos, ¿no? Todo, es que hay la como forma que lo hicieron parecía adrede hacerlo mal, ¿no? Ajá, entonces hay como un rechazo automático, pero en realidad si uno lo puede adaptar para que sí sea apto para caminar, que cree todo el ambiente amigable para caminarlo, sería hermoso, creando más zonas de sombra, poniendo árboles, mobiliario, todo, sería increíble. Y después, hacer como que todas las calles del centro histórico tengan un trato especial, creando como calles híbridas. Entonces hacer como que el espacio para caminarlo el centro histórico sea el microcentro de Buenos Aires, la calle angosta, se angosta la calle. Se angosta la calle un carril. Sí, para un solo carril, sí. Hasta Salta está teniendo eso. Sí, Salta está teniendo eso. Ajá, sí, muchas ciudades del mundo lo hacen para también que la persona, el peatón, pueda disfrutarlo del centro, pueda caminar, se vuelve un centro más caminable y menos dominado por el peatón. También se puede, para que tenga el espacio para la ciclovía y se pueda... ¿No se pierde historicidad con eso? ¿Historicidad? Es decir, el concepto histórico como tal, porque ya eso ese es uno de los argumentos. No, pero va a perder su esencia. Pero... ¿Por qué usted diría que pierde historicidad? No, porque en por eso realidad te pregunto. antes la gente jugaba en el centro, vivía en el centro, se juntaba, jugaba en las calles, sacaba los sillones a la calle, sacaba los sillones a la calle, todo pasaba en la calle, la vida era en la calle y en la galería, ¿no? En la galería y la calle. Ahora es que todo pasa, todo se queda ni siquiera ya en la galería, porque hay algunas que ya ni tienen casi galería o la acera es muy angosta. Entonces, esto más bien... a mí me gusta esto, me gusta. Esto más bien de alguna manera nos haría volver a cómo vivíamos antes, ¿no? Cómo se vivía antes, porque la gente volvería a ocupar la calle como un centro de socialización, un centro de caminarlo, de disfrutarlo. Se pueden también abrir ciclovías, entonces ahí ya puede pasar la bicicleta, hay diferentes tipos de movilidad urbana más sostenible. Entonces sí crearía este otro ambiente diferente, pero no perdería la historia, porque en realidad la historia era que las calles se utilizaban y las calles eran para la gente. Eran para la gente. Ahora las calles son para el automóvil en el centro histórico. Entonces, ¿cómo se podría volver a hacer que la calle sea para las personas? Y luego, para hacer una intervención más local y ver cómo se podrían reutilizar estos parqueos,
elegimos este manzano que está justo diagonal de la Colón y en la entrada del Siete Calle, de cómo podríamos proponer como una prueba piloto, o sea, cómo podría ser como un modelo de cómo se podrían reutilizar estos parqueos y con estas edificaciones abandonadas. Bueno, ¿cómo es esta? Si aquí habían 3 parqueos y 3 edificaciones abandonadas, ¿ya? Y justo da a la calle Velasco, que antes esta calle era una zona comercial donde había puras tiendas, puras de todo. Y ahora agarraba de Velasco desde Velasco y Mercado hasta la 21, hasta hacer 21 de mayo. Sí. Y ahora muchas, casi la mayoría, o están en venta, las vitrinas ya están listas en venta o en alquiler, y ya solo quedan algunas tiendas. Entonces ya esa esencia comercial se ha ido perdiendo. Entonces nosotros, para aprovechar eso, porque cada manzano tiene una forma diversa, porque está ubicado en diferentes partes del centro, ¿no? Del centro histórico, entonces tienen diferentes tipos de funciones. Entonces esta sería como una más comercial. ¿Cómo podríamos ver de reutilizar, de volver esta calle un poco más comercial? Entonces, ensanchando las aceras, sí dejando, mira, un poquito de espacio, o sea, para el parqueo en la calle, que se pueda con parquímetro, que puedan entrar, salir, y también que haya el espacio para que pueda pasar el automóvil, pero que haya más espacio para poderlo caminar, y también para que pueda haber otro tipo de movilidad urbana como bicicletas, scooter, diferentes tipos de alternativas. Entonces lo que proponíamos nosotros era cómo estos 3 parqueos, cómo podríamos unirlo y que se pueda crear como una inversión de un parque, pero un parque que no solo sea un parque, que tenga edificaciones residenciales, que tenga edificaciones culturales, que tenga diferentes oficinas, entonces de multiuso, podríamos decir, ¿no? Como hacen las zonas de regeneración urbana en otros países, que agarran todo un área gigante y lo vuelven centros económicos. Sí. ¿Cómo podríamos nosotros de alguna manera... Y mezclan casas con árboles. Ajá, entonces, ¿cómo podríamos frente al parque urbano hay un intento de eso que estás diciendo, sí. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros en cada manzano poder reimaginarlo para que se vuelvan centros de manzanos interactivos, o sea, centros de manzanos que tengan diferentes tipos de actividades? Entonces, proponíamos en estas edificaciones que estaban abandonadas, que serán estas, ¿cómo podríamos redarle un uso? Digamos, por ejemplo, proponíamos un jardín de niños, un gimnasio y después una escuela de música con una biblioteca de música. Entonces, como para crear interacción, y al interno también la construcción de edificios residenciales. Entonces ahí crearía todo un centro que también, este espacio que quedaría como espacio verde, sería utilizado por los residentes de acá, pero también por las personas que vengan al centro. Porque como hay esa tendencia que, como solo se conservó, o sea, solo las edificaciones de conservación ambiental, solo es el cuerpo frontal, muchas de los manzanos queda solo la parte frontal. Sí. Entonces nos deja todo lo interno, que es un parqueo, para jugar. Para poder reutilizarlo, para poder jugar, entonces crear un montón de centros de manzanos que puedan tener más áreas verdes. Eso, al tener más áreas verdes, lo vuelve el centro un lugar más lindo para vivir, hay más lugares para hacer ejercicio, para caminar, áreas de recreación. Entonces crea todo este ambiente interactivo que también, si las personas vienen de acá, como queda solo el cuerpo frontal y en estas calles es comercial la mayoría, daría también la oportunidad a las tiendas que puedan abrirse hacia los dos lados, ¿no? Hacia la calle y hacia el patio interno, digamos. Y hacia el patio interno. Entonces crearía toda esta permeabilidad entre adentro y afuera, y se volvería entonces el centro histórico todo como uno, ¿no? Uno solo, que podría ayudar también al impulso del turismo, y se volvería un centro más económico, más económicamente activo. ¿Qué esperas de tu charla en la noche? Espero... receptividad, por lo menos. Sí, receptividad, y también queríamos hacer como una actividad de ver cuál es también lo que ellos pensarían que tendrían estos centros de manzana, para ver cómo podríamos de alguna manera ver cómo, en realidad nosotros queremos ver cómo se puede solucionar, pero no tenemos las inversiones ni nada. Entonces
¿cómo podemos incentivar y empoderar al ciudadano que él tome la acción? O el ciudadano que pueda invertir, que él pueda tomar su acción de volver a reactivar el centro. ¿Cómo ha sido todo el modelo de desarrollo cruceño, ¿no? Entonces el ciudadano ha sido el que ha tomado la iniciativa, después ha llegado la entidad pública y ya... Recuperemos la iniciativa ciudadana o cómo vamos a tener que recuperar la ciudad. Ah, ¿y cómo podemos nosotros como ciudadanos recuperar nuestro centro histórico? Ok, te agradezco mucho, la verdad que ha Muchas sido muy gracias. grato, muy grato. Vamos a estar atentos a cómo te fue para que después conversemos de nuevo, ¿sí? Ya, Ok, listo. Muchas vamos al gracias. corte. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate de edición rockera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Búscalos en tu supermercado favorito.